Vamos a leer el pasaje que nos toca el día de hoy. Estamos en el libro de Marcos y nos toca Marcos 6, 53 a el 56. Es un pasaje muy pequeño. De hecho, vamos a analizar este pasaje al puro final. Lo que pasa es que este pasaje habla de algo que merece concentrarnos durante la mayoría del tiempo que tenemos. Entonces, Marcos 6, 53 al 56 dice así: Después de cruzar el lago, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, yo te quisiera pedir primero que todo que no permitas que yo y que nadie de aquí se acostumbre al milagro que es tener tu palabra delante nuestro, y que nadie de aquí no pueda experimentar el poder, la luz y la guía que hay en ella, Señor. Te pido que semana a semana nos traigas aquí para nutrirnos, pero que día tras día, Señor, nos des la capacidad y la disciplina y el hábito para hacerlo entre semana. Tú has dicho que tenemos una relación personal, que tú escuchas a tus hijos, que les muestras la luz por donde tienen que caminar. Te pedimos que hagas eso hoy con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el pasaje el día de hoy nos habla de que había gente inclusive en las plazas donde presentaban a los personas que estaban enfermos, y con solo tocar a Jesús quedaban sanos. Y hemos visto una secuencia de milagros hasta el día de hoy en el libro de Marcos que merece que hablemos de los milagros y hablemos de esto y lo pongamos en algún marco para poder continuar en el libro de Marcos. Entonces, lo primero que debo de hacer el día de hoy es preguntarle a cada uno de ustedes si creen en los milagros, si realmente piensan y tienen en su corazón que Dios puede irrumpir en el medio de nuestras vidas y cambiar el camino y traer cosas sobrenaturales. ¿Creen ustedes en los milagros? ¿Creen en la directa participación de Dios en el mundo, ejecutando acciones sobrenaturales que por sí mismas no tienen explicación? Es importante definir que si creemos que Dios ejerce un control extensivo, un control continuo y un soberano sobre todos los aspectos de la creación. Hasta el momento hemos visto muchísimos milagros que ha hecho Jesús. Vimos cómo sanó a un hombre que en la sinagoga, que no podía caminar. Vimos cómo le bajaron del techo a Jesús, alguien que no podía caminar, y Jesús le dijo que se parara y que fuera. Jesús
hace que Pedro camine sobre el mar un rato y Jesús sí camina sobre el mar muchísimo tiempo. Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y sanó a un hombre que llevaba muchísimos años enfermo y que vivía en cadenas. Jesús calmó la tormenta y todas las personas que estaban cercanos a él decían: ¿quién es este hombre que le habla al agua, que le habla a las tormentas? Y ellas lo siguen. ¿Qué nos dice todo esto? Todos estos milagros, y no mencioné todos, que registra el libro de Marcos, lo que nos está diciendo es que el Hijo de Dios, que es Dios mismo, es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer, ya sea en las cosas naturales de la vida. Él irrumpe haciendo cosas sobrenaturales. No hay nada imposible para Dios. Y el milagro más grande que ha ocurrido o que puede ocurrir es la salvación de los hombres. Es increíble que, como dice Efesios, que los que estábamos muertos en nuestros pecados ahora estemos vivos delante de Dios y tengamos una relación con Él. Es increíble que nosotros, siendo pecadores, siendo personas que en mucho tiempo le dimos la espalda a Dios, no importa si crecieron en una iglesia o no, todos nacimos con pecado y Jesús perdona nuestros pecados y lava nuestro interior. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, o sea, Cristo, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ese es el milagro más grande, que Dios trató a su Hijo de la manera que nosotros debíamos de ser tratados. ¿Para qué? Para que seamos justos delante de Dios, para que Él nos vea y podamos tener una relación directa con Él. Juan 3:16 dice lo siguiente: de tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Eso es un milagro. Que nosotros podamos pasar la eternidad junto a Cristo, junto al Padre y junto a toda la nube de testigos, mereciendo nosotros no ir a ese lugar. Y este versículo de Tito 3, del 3 al 7, creo que es muy explícito y utiliza diferentes palabras que nos explican el milagro que es la salvación. Dice así Tito 3, del 3 al 7. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Continúa así. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, o sea que hubo un cambio, el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó. No por algo que nosotros hicimos, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Dios nos dio algo que no merecíamos. Nos salvó mediante el lavamiento, la regeneración, un nuevo nacimiento y la renovación por su Espíritu Santo.
el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia, o sea, justificados por un regalo que no merecíamos, Cristo no solo nos perdonó, sino que nos dio algo que no merecíamos, llegábamos a ser herederos junto con Cristo, que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Ese es el milagro más grande que puede ocurrir. Que alguien que era desobediente en todos sus aspectos, todavía somos desobedientes y todavía somos necios, pero Dios empezó algo en nosotros que nos va cambiando día a día. Es un lavamiento que Dios hace en nosotros. Cuando nosotros volvemos a nacer, hubo un cambio en nuestro corazón, de un corazón duro a un corazón suave. Dice aquí que hay un antes y un después cuando vinimos a Cristo. Y Cristo nos justifica delante de Dios. ¿Qué significa eso? Es un término judicial, ¿verdad? Cuando somos justificados es que ya no vamos a ser juzgados por nada. Quedamos libres. El milagro más increíble del mundo es que nosotros quedamos libres de nuestros pecados y ahora pasamos a ser herederos, no solo hijos de Dios, sino herederos junto con Cristo. Romanos 11, 33 al 36 nos resume la respuesta que tiene Pablo ante tanta misericordia y gracia. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que Dios le tenga que pagar? Porque todas las cosas, la salvación, cualquier milagro, cualquier cosa que vemos, proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dominan toda la tierra y ellos hacen lo que se considere necesario. Dios es soberano. Creo que utilizamos esa palabra muchísimo y no sé si la entendemos y no sé si yo la entendía perfectamente bien. Entonces me puse a buscar una buena definición que fuera concisa. Y tenemos en la pantalla esa definición de soberanía. La soberanía de Dios se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas que Dios tiene, un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada, ni está dada a Él, pero es sin límite. Y es el derecho personal de Dios. Dios, como creador de todas las cosas, tiene derecho sobre todas las cosas. Y es soberano y hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Tiene total gobierno y un gobierno absoluto sobre la creación. Pero algo interesante de la soberanía de Dios es que en medio de esa soberanía, Él la comparte con nosotros. No su soberanía y control sobre todo el mundo, pero la capacidad de irrumpir en el mundo natural y hacer cosas sobrenaturales. Dios envió a sus discípulos a hacer esto. Vean lo que dice Juan 20, del 21 al 23. Para ponerlos en contexto, Jesús recién resucitó y se muestra a los discípulos, entra en la habitación donde los discípulos están, porque los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, y apenas llega Jesús les dice: la paz sea con ustedes. Repitió Jesús:
como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ven qué interesante como viene en orden. Primero dice: Jesús, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y por eso nos ha dado su Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdones no serán perdonados. Creo que aquí hay una hipérbole. Creo que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús está dándoles una imagen de lo que Él les está dejando como responsabilidad y como beneficio y derecho y gozo. Que así como el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros a hacer cosas maravillosas. Marcos 6, del 12 al 13, nos dice que los apóstoles hicieron maravillas y prodigios con el poder que Jesús les dio. Vean lo que dice: los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. Y además de que exhortaban a la gente que se arrepintiera, expulsaban a muchos demonios. O sea, hacían milagros. Y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Esto lo hacen los discípulos mientras Jesús está vivo. Jesús los envió. Pero pronto vamos a ver que los discípulos hacen cosas sobrenaturales como exorcismos, como sanar a los enfermos, también cuando Jesús no está con ellos. Me acuerdo de un versículo lindísimo que habla de cuando Jesús ya no está con los discípulos y de todos modos ellos tienen el poder para hacer milagros. Pedro y Juan van de camino al templo una vez que Jesús ya había resucitado y no estaba con ellos, y se topan en lo que se llama la puerta hermosa a un hombre que no puede caminar, y este hombre les pide dinero. Y Pedro le dice a ellos: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y camina. O sea que los milagros no solo sucedían cuando estaba Jesús, que mandó a los 70, sino que sucedían cuando ya no estaba Jesús. También tenemos el ejemplo del Pentecostés, ¿verdad? El día que se celebraba la fiesta, que 3,000 personas se reunieron en la iglesia. Tenemos el ejemplo de Felipe, que no sé ni cómo explicarlo, fue como teletransportado. Felipe estaba en un lugar y de repente Dios lo lleva a otro muy lejano a hablar con el eunuco y a hablarle del libro de Isaías, y el eunuco se salva. Dios le da una visión muy clara a Ananías, que tiene que ir a hablar con Pablo. ¿Cómo será esto de una visión, verdad? Tiene que ser algo sobrenatural. Nosotros no tenemos visiones constantemente. Y hay otro ejemplo, en la iglesia de Antioquía están orando y están viendo quién sale de misioneros, y escogen a Pablo y a Bernabé, porque el Espíritu se los puso. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo sucede que Dios ponga algo en nuestro corazón, en nuestro interior, y nos guíe? Para mí eso es un milagro. Pero la gran pregunta entonces es si los discípulos hacían milagros cuando Jesús vivía, y si los discípulos hacían milagros cuando Jesús no estaba. La pregunta del millón de colones es si nosotros creemos que todavía Dios hace milagros a nuestro alrededor. Es importante hablar de esto, y ya lo vamos a ver un poquito más, porque hay un término que se llama la era apostólica. Y entonces muchas personas creen
que los milagros se llevaban a cabo hasta que murieron todos los apóstoles. Entonces, cuando Jesús había resucitado y cuando mueren los apóstoles, ya no hay más milagros hechos por los hombres. Pero vean lo que dice Juan 14, del 11 al 14. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Aquí es tácito, aquí viene por debajo la enseñanza. Hay que verla en medio de las oraciones. Créanme que cuando yo les digo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas, por los milagros que Él ha hecho. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Jesús está diciendo un montón de cosas importantes al mismo tiempo, pero es increíble cómo siempre hay no es una comparación, sino el mismo lineamiento. Yo estoy en el Padre y ahora ustedes van a estar en mí. Y ustedes por lo menos crean en las grandes obras que yo he hecho, porque he hecho grandes obras y quiero que sepan que ustedes también van a hacer grandes obras. Puede ser inclusive que sean mayores de las que yo he hecho, porque van a tener el Espíritu Santo. Poquito de cultura teológica que es importante hablarlo. Hay dos corrientes de pensamiento. Y es mi responsabilidad decirle las dos corrientes de pensamiento. Primero está la corriente que se llama el continuismo. El continuismo cree que todos los dones espirituales que se mencionan en el libro de los Hechos, incluyendo los dones milagrosos como la sanidad, como la profecía y como hablar en lenguas, continúan. Por eso se llaman continuismo. Una vez que el canon de las escrituras, o sea, que después que Dios inspiró a los escritores de la Biblia, se cerró, siguieron sucediendo milagros. Creo que he contado esta historia muchas veces, pero vale la pena contarle otra vez porque a mí me impresiona muchísimo este milagro. Checho, uno de los pastores de la iglesia, estaba tratando de tener hijos y por buen tiempo ya. Y un día llegó y se hizo un examen para ver qué era lo que estaba pasando. Y el doctor le dijo que él no estaba produciendo suficientes espermatozoides para que Becky quedara embarazada. Y entonces Checho llegó donde mí inmediatamente después de la cita y me dijo, aquí les voy a dar una cifra solo como para que entiendan, pero no es la cifra puntual. Sergio me dijo, el doctor me dijo que yo debería estar produciendo 30 millones de espermatozoides y estoy produciendo 10. Así era como la gran diferencia. Y despuésito de esto fue un viernes, no sé si fue el lunes o el miércoles que seguía, Becky le dijo a Checho y Checho me dijo a mí que ella había quedado embarazada. Era imposible que ella quedara embarazada porque no había producción suficiente de espermatozoides, pero Dios lo hizo. Eso es un milagro. Y yo lo veo como un milagro porque es algo sobrenatural. Para quedar embarazada se tienen que recibir suficientes espermatozoides y Checho no tenía nada. Ahora, también puede haber milagros en nuestro alrededor, un poco no tan sobrenaturales, pero que también son milagros. Ayer estaba hablando con Luciana y le dije, ¿te acordás de algunos milagros en nuestra vida o en tu vida? Y me tiró un chorro de milagros. Una vez una amiga, unos amigos de nosotros
iban a tener un bebé en el CIMA, y ellos son pastores en Nosara, y ellos tenían el dinero justo, eran $6,000 para pagar por todas las cosas que se necesitaban para tener a su hijo. Y por muchas razones perdieron esos $6,000 días antes de de que naciera el hijo. Y en un día, esparciendo la voz aquí en esta iglesia y en muchos otros lugares, se recogieron $6,000 para que ellos tuvieran su hijo. De hecho, sobró un poquitito para comprar otras medicinas. El cesacionismo es lo siguiente. El cesacionismo viene de la palabra cesar. O sea, algo que cesa es algo que se detiene. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, como las sanidades y la profecía, dejaron de ser practicadas en algún momento después del primer siglo, o sea, después de la era apostólica. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Es importante señalar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas y hacer milagros como un acto especial de su providencia divina. Lo que los cesacionistas dicen, o sea, lo que están diciendo es que Dios sí puede hacer milagros, pero lo que están diciendo es que Dios no hace milagros a través de nosotros, sino que los hace Él solito. Aquí hay algo importante de explicar. El continuismo cree en todos los dones, cree en todos los dones, inclusive en los milagros, la sanidad y en el don de lenguas y en la profecía. Esta profecía no es hablar en nombre de Dios, como decía antes el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas decían, el Señor dice. No hay nadie que pueda decir el Señor dice. No nos podemos jactar de eso. Tal vez un profeta sea una persona que tiene una impresión en su corazón. Una persona que de alguna otra manera Dios le dice algo, le da una impresión en su corazón para que se mueva de una cierta manera o para que dé palabras a otras personas. La profecía es para la edificación de la iglesia. Eso es lo que cree el continuismo. O sea, pongan atención, las personas que dicen que Dios les habló y que les dijo A, B, C y D, que hicieran esto, esto y esto, están mintiendo. Porque Dios no nos dicta las cosas. O sea, que lo que vemos en los medios de comunicación, personas diciendo, el Señor me dijo que estuviera en tal esquina y que el Señor me iba a dar esto. Eso es satánico. Pero sí el Señor de manera especial, de hecho a mi esposa le pasa, le da un sueño, no un sueño así que se duerme, sino un sueño en su corazón y en su mente, y es para la edificación de la iglesia. Y ella me dice, vieras que ayer soñé con Laura, y fue un sueño como muy real, entonces voy a llamarla para bendecirla. Eso es lo que entiendo yo por el don de profecía el día de hoy. Entonces sí hay sanidades, según el continuismo, sí hay el don de lenguas y sí hay profecía. ¿Por qué yo creo en el don de lenguas? Porque he estado orando con gente que ora en lenguas. Aquí en esta iglesia no es... Las personas no son motivadas directamente a leer, a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque para hablar en lenguas y para que tenga sentido debe haber alguien que interprete las lenguas.
Pero yo conozco un montón de gente aquí que habla en lenguas. Es más, para seguir hablando de Checho, porque no está aquí, Checho habla en lenguas. La primera vez que me di cuenta, estaba hablando con Checho, estaba orando con él y de repente empezó a, como... Y yo me quedé viéndolo como... Y le hago yo, Checho, ¿qué estás haciendo? Y me hace, no, es que yo hablo en lenguas, pero es difícil porque cuando me siento muy cercano al Señor en mi oración, como que se me vienen las lenguas. Entonces yo tengo que hacer un ejercicio de orar con palabras normales. Si en alguien creo yo de la veracidad de su vida, es en Checho. Sé que Checho no me inventaría nada. Y he escuchado muchas personas hablando en lenguas. Entonces, por eso es que yo creo en el continuismo. Usted tiene que decidir en qué cree. Quiero presentarles un extracto de un libro de Wayne Grudem, posiblemente uno de los teólogos más importantes de la última década, que dice así: un milagro es sencillamente una manera menos común de Dios obrando en el mundo. O sea, lo que Grudem está diciendo es que Dios siempre está obrando y que todo lo que hace Dios de alguna otra manera es un milagro, pero que un milagro es una manera en que Dios actúa que no es tan común siempre. Esta definición nos dice que un milagro, no dice que un milagro es una clase diferente de obra de parte de Dios, sino que es una manera menos común de obrar y que lo hace así para bendecir a las personas. Ojo, ¿para qué existen los milagros según Grudem? Según la Biblia, estudia él. Para bendecir a las personas, o sea que si alguien está enfermo, para sanarlo. Para despertar la sorpresa sobre las personas y que sepan que hay un mundo espiritual. Para generar asombro, para que la gente vuelva a ver a Cristo y para que Cristo, el Espíritu Santo, dé testimonio de sí mismo. Ahorita vamos a ver que los milagros no son para que alguien se jacte y para que alguien se haga famoso y para que alguien se compre aviones. Los milagros son para bendecir a los demás, no para bendecirme a mí necesariamente y para que haya gloria para mí, sino gloria para Dios y la iglesia. Entonces, ¿será bueno que nosotros pidamos por milagros? Sí, pero hay ciertas cosas por las que no deberíamos pedir. Ciertamente está mal pedir un milagro para promover el poder o la fama de uno. No sé si recuerdan en el libro de Hechos, Pedro y sus amigos se topan con un señor llamado Simón, el mago. Y cuando Simón el mago, que estaba metido en las cosas espirituales, le dice a Pedro y le dice a Juan, creo, cuando los ve ellos orando por la gente y traspasando el Espíritu Santo a la gente, Simón el mago llega donde Pedro y le dice, ¿cuánto tengo que darte para hacer eso? Y Pedro se pone furioso, porque se da cuenta que lo que el Simón el mago quiere hacer es para él hacer lo que le da la gana y para él jactarse de que podía hacer lo mismo que los apóstoles. Pedro le dice, no eres íntegro delante de Dios, por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Eso es en Hechos 8, 21 al 22. Como hay otra manera en que no deberíamos orar, que es como para diversión o
para diversión. No sé si recuerdan que Jesús lo llevan donde Pilato y Pilato no encuentra tacha en él y se lo manda a Herodes para quitarse el tiro. Y cuando se lo manda a Herodes, prácticamente lo que Herodes le dice es: ya tenía ganas de conocerte porque he escuchado que te dices el rey de los judíos. Entonces, ¿por qué no haces un milagrito aquí para yo verte? Entonces los milagros no se hacen para jactarse y tener poder, y no se hacen como para reírse o como para que haya una actuación. Los fariseos en algún momento le pidieron a Jesús que hiciera señales para ver si le creían. Y Jesús les dice: a ustedes no les voy a hacer ninguna señal porque ustedes no van a creer. No es por medio de las señales que van a creer. Las señales apuntan a Cristo y creer en Cristo, no al revés. Ven lo que dice Marcos 6, el 6 y el 12. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. La iglesia primitiva oró con intrepidez. ¿Saben qué es eso? Sí, ser intrépido. Y le dijeron a Dios: concédenos hacer milagros y acompáñanos en nuestra predicación. Me acuerdo una vez que nosotros por un tiempo fuimos al hospital de trauma los miércoles. Fue un tiempo muy, muy bueno, nos dejaban ir ahí. Creo que fue Meli la que consiguió que entráramos. Y los miércoles íbamos ahí y entonces traían a los enfermos que querían escuchar de la palabra de Dios, y después empezamos a ir a los cuartos, que era bien difícil. Y una vez llegué yo a un cuarto de hospital y había un hombre que parecía Robocop de toda la pierna. Tenía, no sé cómo decirlo, metales, pines, pero algo más fuerte también que pines, de aquí hasta los tobillos. Y esta parte también cubierto de metal y metido entre una cosa. Y llego yo y le digo, hablé con él y le dije: ¿cómo puedo orar por vos? Y ahí sí es verdad si uno tiene fe o no. No siempre tengo esa fe, pero Dios me la dio ese día. Y le digo yo: ¿cómo puedo orar por vos? Y yo sabía lo que él me iba a decir. Él estaba sufriendo y me hace: ore por mi dolor, ore para que yo pueda salir de esta situación. Y ustedes han visto que a veces uno dice: Señor, si es tu voluntad, como para aflojar la cosa. Pero yo creo que está bien orar eso también. Es respetuoso con Dios. Pero entonces yo dije: Señor, no me acuerdo el nombre, te pido por favor que quites el dolor de la pierna de este muchacho. Te ruego, Señor. Eso me lo enseñó el otro día un amigo cuando fuimos a orar a las calles. Me dijo: Rodri, es que no sabemos orar, hay que rogarle a Dios. Hay que rogarle para que Y entonces, después de orar por este muchacho, el muchacho le están bajando unas lágrimas y yo dije: qué torta me jalé. Y me hace: se me acaba de ir todo el dolor. No sé si esto le duró todo el tiempo y después fue sano perfectamente bien y pudo volver a caminar. Pero él sentía un dolor fuertísimo porque tenía su pierna llena de pines. Yo oré por él y se le quitó el dolor. No sé cómo consideren ustedes eso.
Eso es la introducción del sermón. Y ahora vamos a ver el pequeño pasaje que nos toca el día de hoy. Marcos 6, 53 al 56. Dice así: después de cruzar el lago, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron allí. Genesaret está muy cerca de Capernaum, el lugar de operaciones de Jesús. Al bajar ellos de la barca, o sea, Jesús y los discípulos, la gente enseguida reconoció a Jesús. Y cuando lo reconocieron, lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camilla a los que estaban en enfermedades. O sea, tengamos claro lo que está sucediendo en Jesús. Su popularidad es tan grande como las que vemos en las estrellas del día de hoy o los grandes futbolistas. Todo el mundo quería estar alrededor de él. Y donde quiera que iban, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Me encanta cuando dice que Jesús andaba en los pueblos, en las ciudades y en los caseríos. Debía haber buscado caseríos en la definición exacta de caseríos, pero a mí me suena como tugurios. Así es como me suena. Y me impacta porque Jesús va a los pueblos, Jesús va a las ciudades, pero Jesús va donde los menos protegidos, donde los que menos tienen. Y también ahí hace sanidades y se mete y se queda ahí porque tiene compasión. Y hay algo importante aquí. Es extraño, pero las personas que menos tienen son las personas que más abiertas están al evangelio, porque no se aferran tanto a sus posesiones. Todos nosotros, no necesito que usted me diga cuánto usted gana. Si usted gana el salario mínimo, usted tiene muchísimo más dinero que el gran porcentaje de personas en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y nosotros tenemos tantas camisetas y tenemos tantos zapatos que podríamos creer que eso es lo que necesitamos y no necesitamos de Dios. Entonces es importante ver esto, que Jesús iba por aquellos que no jugaban de vivos, por aquellos que tenían sus manos abiertas y decían: lo que necesito es de Jesús, lo que sé que Él me puede sanar. Esto me recuerda a la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo sabe que Jesús viene, y Zaqueo solo sabía de Jesús y como su fama. Pero él dice: hay algo para mí con este tal Jesús. Y se va, se sube a un árbol porque dicen que era pequeñito. Y Jesús lo vuelve a ver y le dice: Zaqueo, hoy voy a cenar en tu casa. Y Zaqueo seguro dijo: definitivamente hay algo para mí con este tal Jesús. Hoy va a comer en mi casa. Jesús, por supuesto, le comparte el evangelio, porque dice el pasaje que él se convirtió y que después dijo que iba a pagarle a todo mundo, inclusive que iba a pagar doble. Su corazón quedó doblado y su vida cambió directamente. Y yo estoy seguro que hoy en esta habitación hay personas que creen, y por eso han venido hoy aquí o han aceptado la invitación de alguien, que ese tal Jesús tiene algo para ustedes. Y ese tal Jesús sí tiene algo para ustedes, y es la salvación, el gozo más increíble que pueden tener. Estar seguros que si ahora más tarde les pasa algo, que ustedes van a poder disfrutar la vida eterna junto con Dios, y no la vida en otro lugar para siempre.
en el rechinar de dientes. Jesús estaba sanando a las personas que colocaban a las personas en las plazas. Tal vez eso no es necesario, o tal vez eso no es lo que haríamos en estos momentos, ir a la Plaza San Rafael y alguien que tiene cáncer o alguien que tiene algún dolor o alguien que necesita de algo, se tire en la plaza y será sanado. Pero tal vez tenemos que ponernos de rodillas o tirarnos en el colchón o aquí mismo cuando ofrecemos oración y decirle al Señor, Señor, necesito un milagro. Por supuesto que Dios va a hacer lo que Él quiera. Si tiene que ver con dinero, tal vez Dios le dé el dinero que usted necesita. Si tiene que ver con una relación restaurada, Dios la puede restaurar. Si tiene que ver con que usted perdone a alguien, el Espíritu Santo puede capacitarlo. Pero recuerden que cada una de estas cosas no es para la gloria de alguien, es para dar testimonio de la gloria de Dios. Y a Dios no se le busca por los milagros, a Dios no se le busca porque puede hacer algo de que si yo doy y Él me responde, a Dios se le busca porque Él es Dios. Busquen el reino de los cielos de primero y las demás cosas serán añadidas. Entonces no estoy prometiendo que Jesús puede darle lo que usted necesita para pagar lo del banco. Yo creo que lo podría hacer. Pero no nos confundamos tampoco, porque el milagro más grande es que hay un intercesor que intercede por nosotros con el Padre. Y el milagro más grande es que ya podríamos llamarnos hijos de Dios. A todos los que creyeron se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. El milagro más grande que un pecador, que una persona detestable como nosotros, una persona que juega de viva, una persona que le ha dado la espalda a Dios por muchos años o por ciertos años se las dio, que Jesús lo salve. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué clase de milagro? Vamos, qué clase de milagro que nosotros hayamos sido santificados y no somos los mismos que hace 6 meses. Que uno tenga la oportunidad de robarse una platilla o un vuelto, o que uno tenga la oportunidad de propasarse con la novia. Propasarse, ¿se puede decir? Y uno diga, no, esto no es correcto, deberíamos esperarnos a nuestro matrimonio. ¿Cómo eso aquí a alguien le va a caber? A los que tienen el Espíritu Santo. La cultura dice derecha, derecha, derecha. Pero el Espíritu Santo dice izquierda, izquierda, izquierda. Y nosotros agarramos a la izquierda y es difícil es como una marea. Pero vamos para la izquierda. Que el Espíritu Santo nos dirija, nos conforte, nos dé paz, interceda por nosotros. Es un gran milagro. Entonces, usted hoy tiene que decidir. Tal vez usted sea un cristiano de muchos años. Tal vez ayer yo oré por alguien que yo sabía que tenía que orar, porque yo creo que lleva más de 1 año y medio sin tener trabajo. Y yo dije, yo sé que estás cansado. Yo sé que si yo hoy pido por un milagro, posiblemente la fe no te dé, porque lo has venido pidiendo por 1 año y medio. Y yo dije una de las frases que más me gusta: Señor, creemos, pero ayúdanos a creer. Y esa es mi oración para cada uno de nosotros, que Dios nos ayude a creer que Él puede irrumpir en medio de nuestras vidas y hacer cosas sobrenaturales. Decida usted. Termino con una historia.
un milagro sobrenatural que viví en la isla de Damas. Esto ya lo he contado. Hay una bendición incomparable con venir a la iglesia muy a menudo y venir por muchos años. No se compara con nada. Pero lo malo es que si uno no falta a la iglesia, va a escuchar las mismas historias y los mismos ejemplos del pastor de vez en cuando. Íbamos para un campamento en Isla Damas. Creo que ya no se tiene que hacer, pero antes, para llegar al campamento, había que subirse a una lancha y montar todos los chunches y las personas en una lancha y llegar al otro lado. Por supuesto, Rodrigo y sus amigos llegaron tarde y la marea ya había bajado demasiado. Y el hombre de la lancha nos dijo, ya ustedes no pueden cruzar, porque la marea está bajando y está a punto ya, de fijo ya, dentro de unos minutos va a estar en un lugar donde ustedes ya no van a poder pasar. No puedo pasarlos en la lancha, porque la lancha va a pegar con la superficie y se va a quedar ahí. Y entonces se iba a ir la última lancha. Y les dijimos, oren para que Dios detenga la marea. Y cuando llegan al otro lado, díganle a todos los que ya llegaron que oren para que la marea se detenga. Oh, qué barbaridad, ¿verdad? Y la marea se detuvo y nosotros pasamos en la lancha. Dice la palabra de Dios que Elías oró y pidió que no lloviera y no llovió, y Elías un día oró para que lloviera y llovió. Hay milagros que se dieron en el Antiguo Testamento, hay milagros que se dieron en el Nuevo Testamento y hay milagros que se den ahora hasta que Cristo vuelva. Pidámosle a Dios que nos ayude a creer que Él está a nuestro alrededor y cuando sea necesario Él va a irrumpir a nuestras vidas y hacer algo sobrenatural.